Buenas tardes a todos. A nombre de la maestra María Lourdes Álvarez y Casa Longoria, directora del CIDEM, y de la cátedra Carlos Montemayor, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Hermanos en las Armas, la hora de las policías comunitarias y las autodefensas. Agradecemos la presencia del autor, Enrique González Ruiz. Perdón, sí. Luis Hernández Navarro, y la presencia de Enrique González Ruiz, que nos va a comentar, nos va a acompañar en esta parte. La moderación va a estar a cargo de la doctora Laura Benzazón, así es que sin más preámbulos vamos a entrar de lleno a esta plática, me imagino una conversación entre todos ustedes, y nuevamente les recordamos que el CIDEM tiene las puertas abiertas a todos ustedes y los esperamos en los siguientes eventos que se sigan realizando tanto de la escuela como de la cátedra. Que tengan muy buenas tardes. Mi querida Laura. Sale. Gracias, Álvaro. Sí, no les explicaste, bueno, es que la directora tuvo que ir a México y no está aquí como hubiera querido para darle la bienvenida. Yo me hago cargo de la cátedra intercultural Carlos Montemayor y de hecho la presentación del libro está dentro del marco del diplomado, de un diplomado que ya está a medio camino, ya llevamos 2 módulos y ese es parte del segundo módulo. El coordinador es precisamente el doctor Luis González Ruiz, Luis Enrique González Ruiz, y él es también el que nos hizo favor de invitar a nuestro ponente del día de hoy. Yo tenía aquí la semblanza, ya las bajé de internet, muy propia, preparada, etcétera, y finalmente lo dejé en mi casa. Estoy esperando que venga mi hijo a ver si me la trae a tiempo, y si no, bueno, pues el doctor Luis Enrique, aparte de ser el coordinador de este módulo, tuvimos este privilegio. Bueno, es una persona bastante reconocida y yo creo que de lo más importante, de lo más connotado que ha hecho, con toda una trayectoria previa, por supuesto, es de haber sido el presidente de la Comisión de la Verdad, que recién publicó precisamente su dictamen, y estuvo también, coincidió con el maestro Carlos Montemayor cuando todavía no era Comisión de la Verdad, era la Comisión de Intermediación. Y bueno, esto es parte precisamente de lo que él nos trajo como información en este módulo, pero además tiene por supuesto una trayectoria académica importante en diferentes universidades del país. Y en cuanto al maestro Hernández Navarro, justo hace rato le decía, la primera vez que lo vi en televisión, no tenía el placer de conocerlo personalmente, pero justamente fue cuando llegaron a la plana mayor del EZ a pedir que se ratificaran los acuerdos de San Andrés. Llegaron al Congreso y él dio precisamente una plática que se grabó en el canal del Congreso, que a mí me pareció fenomenal. Traté de conseguirla, pues nunca pude. Ahorita estoy haciendo un nuevo intento, pero parece que él tampoco la tiene. Bueno, ojalá lo tengamos para tener la disposición de todos ustedes, para compartirlo con todos ustedes, pero por lo pronto tenemos el gusto, el honor y el privilegio de tenerlo aquí en primera persona presentando precisamente ese libro que se llama Hermanos en Arma, Policías Comunitarias y Autodefensa, que es un tema por supuesto muy actual. Sabemos que no les está yendo muy bien a los compañeros. Empezaron precisamente en los pueblos indígenas, ustedes saben, la policía comunitaria es toda una institución, inclusive una institución política importante. Es un poco diferente pues de los autodefensas de Michoacán, que son mestizos, ¿no? Pero ellos tienen toda una características, muy
muy especiales que tienen que ver justamente con su pertenencia a los pueblos originarios, ¿no? Y creo que son como 300, al menos, gente que ha metido a la cárcel. Entre ellos estaba, ¿se acuerdan, Nestora? Entonces, bueno, pues yo creo que le pasamos la palabra al comentarista. Iban a venir dos, el que les explique cómo está el asunto, o no sé cómo se van a organizar. Sí, tú primero, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación, gracias al CIDEM por darnos la posibilidad de participar en este evento, y gracias a Laura, la coordinadora de la Cátedra Carlos Montemayor, por organizarlo. Para mí es un honor estar al lado de Luis Hernández Navarro, porque es uno de los intelectuales más sólidos que tiene este país. Su trabajo editorial en La Jornada, que muchos de ustedes deben conocer, es un trabajo muy serio, de mucha profundidad. Sus artículos están normalmente muy cimentados en el análisis de la realidad y en el conocimiento directo de los hechos, pero además él tiene un compromiso con las causas más sentidas de la población, con aquellos que están luchando por sus derechos. Es un intelectual comprometido con la sociedad, no es un intelectual de los que se postulan como neutrales, que no tienen partido, que no tienen partido en el sentido amplio, no partido político, porque eso suena muy feo en la actualidad, sino que no, es de esos intelectuales que se comprometen y que en el compromiso arriesgan. El libro que ahora vamos a comentar es uno de sus trabajos más profundos en torno al análisis de la situación actual que vive el país. Se ocupa de un fenómeno divulgado, ciertamente, si esto de las policías comunitarias ha sido divulgado, pero poco comprendido. Mucha gente los ve como grupos potencialmente insurrectos, los ve como expresión de desesperación de la sociedad, y otros los ven con mucha esperanza como el germen de algo que puede traer una transformación a nuestro país. El libro se llama Hermanos en Armas, Policías Comunitarios y Autodefensas, y trata básicamente de las dos experiencias grandes que hay en nuestro país, la de Guerrero y la de Michoacán. En Guerrero hay policías comunitarias, en Michoacán se llaman autodefensas, y trata también algunos casos excepcionales, como el de la Huasteca Potosina, donde también han habido experiencias que han sido todavía muy iniciales, pero que son igualmente importantes. ¿Qué es esto de las autodefensas? ¿Por qué surgen las autodefensas en nuestro país? Ciertamente, como algunos piensan, son producto de la desesperación de la población que sufre los embates de la delincuencia organizada. Llega un momento en que ya no soportan las vejaciones, las humillaciones, las exacciones, los despojos, y se ven en la necesidad de armarse y de reclamar por medio de las armas sus derechos, defender por medio de las armas sus derechos. Sin duda que constituyen una prueba viviente de la ineficiencia del Estado, por eso es lógico que al Estado no le gusten. Trata de combatirlas, trata de acabarlas, estas experiencias, como ocurrió en Michoacán. En Michoacán hay una crisis de este fenómeno,
será muy importante preguntar al autor del libro cómo percibe hoy la situación de Michoacán, porque no es la misma que narra en su trabajo. Ha evolucionado, y ha evolucionado en negativo con la designación de una especie de virrey. Le han llamado el virrey Alfredo Castillo, que estuvo ahí un poquito más de un año y que tuvo resultados importantes para el sistema, no para la seguridad de Michoacán, pero sí para el gobierno federal, porque logró encarcelar a 3 de los principales dirigentes de las autodefensas, al doctor Mireles, a Hipólito Mora y a la persona conocida como el Americano. Los 3 están hoy en la cárcel, y en Guerrero también están encarcelados dirigentes de las policías comunitarias, aunque en procesos distintos a los de Michoacán. Acá está presa Néstora Salgado, está preso Gonzalo Molina, hay otros dirigentes de las comunitarias, y hay también una situación compleja en Guerrero en relación con este fenómeno. Entonces, lo primero que tenemos que destacar del trabajo es que se ocupa de estos 2 espacios geográficos donde el fenómeno social de los hermanos en armas, como ellos se designan, y constituye una aportación muy importante para conocer la historia contemporánea de México. Sin analizar este trabajo de Luis Hernández resulta difícil entender la realidad de nuestro país. Él explica no solamente con la acuciosidad y la profundidad que lo hace un periodista, porque su oficio es el de periodista, sino también con la visión profunda de un cientista social, porque él es un científico social. Entonces su periodismo es un periodismo de mayor profundidad que el ordinario que conocemos. No solamente nos da la noticia, porque sí nos la da, no solamente entrevista personajes, sí los entrevista, no solamente nos menciona anécdotas, sí las reseña, sino que nos da explicaciones de los fenómenos, que es una tarea más profunda y más compleja, pero es resultado de su trabajo y de su experiencia. Yo tengo el honor de haberlo conocido hace ya muchos años. Él ha asesorado a agrupaciones sociales, pues nada menos que a la CENTE en sus orígenes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, allá cuando surgió en Chiapas. Ahí estaba Luis Hernández Navarro, yo lo vi, a mí no me cuentan, aunque él diga que no, yo lo vi. ¿Cómo de que no? Aunque quisiera negarlo ahorita, yo doy testimonio de que ahí andaba asesorando a los maestros. Siempre lo ha hecho tratando de aportar ideas acerca de los fenómenos sociales en los que participa, y trazando rutas, marcando posibilidades de acción, no sustituyendo a las dirigencias, porque no es un personaje él protagónico, no es, porque luego resulta que los dirigentes sustituyen a las organizaciones y luego al rato las organizaciones tienen problemas porque sus dirigentes van más allá o van atrás de ellas, y eso causa conflictos. Luis no es una persona de esas características, es una persona que aporta, que propone y que respeta lo que las organizaciones deciden. Me consta que así ha sido su conducta en los espacios donde se ha movido. Después de la CENTE lo vi en Guerrero con los productores de café. Andaba por ahí en la organización campesina promoviendo este tipo de
de tareas. Y también recuerdo cómo cuando él participaba con los productores de café, fue de los mejores tiempos de estas agrupaciones. Tuvieron un gran éxito social, porque su presencia era muy extendida, pero también económico, y eso es muy difícil en las organizaciones sociales. Y luego resulta que la gente de izquierda no somos muy eficaces para el asunto económico, luego tenemos muchos problemas con eso. Somos fáciles para dar, pero difíciles para recaudar, para producir, y no es el caso de Luis, que cuando yo lo recuerdo a él, los productores de café eran de los más prósperos en este país. Después vendrían las tristes medidas del neoliberalismo que acabaron o que tienen en una circunstancia muy complicada a todos los productores de este país, pero en particular a los productores del campo. También no solo ha habido un proceso de descampesinización, también un proceso de desindustrialización y también un proceso de desmexicanización, o sea que ha habido una situación compleja. Y luego he visto su trabajo en La Jornada. Yo soy un lector desde el primer día que salió La Jornada hasta hoy, como lo soy de Proceso. El otro día que murió don Julio, mandé una cartita a Proceso diciendo que si yo fuera un hombre ordenado, presumiría que tengo la colección completa de Proceso. Lo que pasa es que yo tengo un amontonadero de libros, no tengo una biblioteca, pero en ese amontonadero de libros debe estar toda la colección completa de Proceso, porque yo la compré y la puse ahí. Si ya no está, bueno, pues ni modo, es parte de mis defectos, pero lo mismo pasa con La Jornada. Le he seguido la pista desde que surgió y conozco el trabajo editorial de Luis. Él es el coordinador editorial de La Jornada y sé de la calidad, cómo ha cuidado la calidad de sus colaboradores y cómo ha podido mantener una opinión distinta al resto de los medios. A veces no me gusta decir que de izquierda, porque luego esto nomás pinta como diferencias que luego en el fondo no son tantas, pero la verdad es que sí es una línea independiente, es una línea que busca profundizar en los hechos y es una línea que ha mantenido una calidad, y es gracias al trabajo de Luis. El libro, pues por supuesto que lo recomiendo. Luis lo regala, es una gente muy generosa. Aparte de todo lo que les acabo de decir, es una gente muy generosa. Lo regala porque es una edición que consiguió con algunos autores, unos que vamos a mencionar y otros que ya no queremos mencionar. Uno de ellos es Paco Ignacio Taibo, a él sí lo vamos a mencionar, que ya saben que él se dedica a esto de promover la lectura libre. Tiene en internet un espacio donde se llama Lectura Libre, o se llama Para leer en libertad. Para leer en libertad. Ahí está el libro de Luis, lo pueden bajar y lo pueden imprimir, y hay muchos otros trabajos. A ese sí lo vamos a mencionar, y otros autores que hoy no queremos mencionar porque no merecen ser mencionados en este evento que es para mí muy, muy importante. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir más? Las policías comunitarias en Guerrero son una experiencia maravillosa. Surgieron efectivamente porque los pobladores de algunas zonas de Guerrero estaban cansados de la acción terrible del crimen organizado y de la inacción de las autoridades para combatir al crimen organizado, fuera por connivencia o fuera por simple negligencia. Y en Guerrero han llegado a constituir un sistema muy importante. La CRAC-PC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, es un sistema de justicia con especificidades
muy interesantes, que preocupa mucho al gobierno porque suple las deficiencias del gobierno. El gobierno no es capaz de dar seguridad a amplios sectores de la población, y la población se ha organizado de manera independiente y ha logrado avances muy importantes. Pero nunca faltan los problemas, están divididos. Ahora resulta que hay una persona de apellido Villar que ya se fue por otro rumbo, y que había puesto un poco en crisis a la CRAC, Policía Comunitaria. Esta parece estar ya reponiéndose de eso. Veremos cuál es la opinión de Luis. Queríamos que viniera Valentín Hernández de la CRAC, pero me mandó un mensaje que les voy a leer para que, como a manera de disculpa, porque él aquí mismo le hablé, desde aquí me dijo que sí venía, y luego resulta que me puso un mensaje en el que se disculpa y que dice lo siguiente: compañeros, les informo y los invito a estar con nosotros el domingo 1 de febrero en San Luis Acatlán. Estaremos llevando a cabo el homenaje al comandante Genaro Vázquez. A las 2 p.m. saldrá la marcha desde la CRAC, mitin ante la tumba de Genaro, y a las 5 p.m. acto político-cultural en la explanada del ayuntamiento para reforzar la toma del mismo por el magisterio movilizado. El tema central del acto, además de recordar a Genaro, es la libertad de nuestros compas presos políticos y la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es la ponencia de Valentín que me mandó así, muy resumida. Él nos hubiera podido decir cosas más sustanciosas, pero es lo que podemos decir por ahora. Ha surgido también una vertiente distinta, la UPOEG. La UPOEG es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, que se ha distanciado de la CRAC, o cuando menos se ha diferenciado. No han tenido confrontaciones públicas, cuando menos, pero sí se han distanciado. Y hay otra línea que se llama Los Fundadores, con Cirino Plácido, que también es cercano a la UPOEG, pero no se identifica como tal en los comunicados que publica, de modo que la experiencia de las policías comunitarias no está exenta de problemas. Sin embargo, sí marca una esperanza, cuando menos, de organización distinta. Luis Hernández Navarro lo considera una experiencia inédita todo esto, y efectivamente lo es, porque pues no habíamos tenido ejemplos de este tipo. Y en el caso de Michoacán les daba ya mi opinión de que al gobierno le ha ido bien, porque ha logrado encarcelar, bueno, primero llevar a firmar acuerdos, lo cual ya era complicado, y luego encarcelar a los principales dirigentes de estas que se llaman allá las autodefensas, a las que no ha podido controlar, las tiene muy presionadas, las ataca con mucha fiereza, en particular a los compañeros de Cherán, que son, a mi entender, el pueblo que ha logrado mayor autonomía en ese estado de Michoacán y en muchas partes del país. Entonces a Cherán lo traen muy presionado por parte del gobierno federal. Han llegado a enfrentarse entre ellos con las armas. Ahí hay dificultad para saber si el gobierno ha metido la mano o no, pero a mi entender sí ha ocurrido eso. Está difícil probarlo, pero a mi entender sí es por intervención del gobierno, que luego entre ellos se andan dando de balazos. Están presos Hipólito Mora y el americano, no me acuerdo cómo se llama el compañero al que le dicen el americano, pero recientemente hubo entre ellos un enfrentamiento a balazos y hubo muertos de ambos bandos, y por eso están presos los dirigentes. Para terminar diré que en mi opinión el fenómeno de grupos que deciden tomar las armas
es uno de los más complejos de nuestro país. Porque lo que habíamos tenido antes, cuando un grupo tomaba las armas, es que se declaraba en contra del gobierno, decía que iba a derrocarlo, y entonces el gobierno hacía todo lo posible por exterminarlo. Estos nuevos grupos no han hecho semejantes declaraciones. Lo que han ejercido es un derecho legítimo, la autodefensa, la defensa legítima. La defensa legítima se da cuando hay una agresión actual, inminente, injusta, y la persona tiene derecho a defenderse como pueda. Eso es lo que están haciendo los pueblos que toman las armas. No es cierto que sean ilegales, es absolutamente falso que sean ilegales, es defensa legítima ante la inutilidad del gobierno o la complicidad del gobierno. Eso está ahí por definirse, pero lo cierto es que sí hay una omisión en cuanto a la prestación del derecho humano a la seguridad. Los pueblos se levantan porque exigen tener el derecho humano a la seguridad, y si el Estado no se las proporciona, en ejercicio de la legítima defensa, ellos la ejercitan. Y los cobija el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ahora es ley mexicana constitucional por la reforma de junio de 2011 al artículo 1 constitucional que ustedes ya conocen. Ya lo hemos comentado en este diplomado en algunas sesiones anteriores. En síntesis, los invito a leer el libro de Luis, los invito a leer su trabajo cotidiano en los editoriales de La Jornada. No van a perder el tiempo, van a nutrir su espíritu y van a fortalecer sus convicciones para defender a México. Gracias, Luis, por venir, te agradecemos. Le damos la palabra al maestro Hernández Navarro. Cabe aclarar que este no es el primer libro que escribió, tiene una larga trayectoria como escritor y en efecto pueden leerlo en La Jornada fácilmente. Es de mis autores preferidos. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Laura y a la cátedra, al centro por la invitación para estar hoy aquí. A Enrique, que como ya confesó él, somos viejos conocidos y amigos ya de muchos años, nos hemos venido cruzando en el camino, ¿no? Entonces todo lo que dijo de mí pónganlo entre paréntesis, porque hay que matizarlo, ¿no? Ahora, muchas gracias y muchas gracias por la reseña que hace del libro. ¿Cómo nace este libro? Pues los cuento muy brevemente, no como una anécdota, sino para tener una idea de lo que pueden encontrar en él cuando lo lean. Primero, es un libro que se escribe sobre la marcha, ¿no? A lo largo del año 2014, un año en donde las autodefensas michoacanas estaban en el centro del espacio noticioso de una manera, diría yo, muy caótica, ¿no? Nos enterábamos que había bloqueos carreteros, enfrentamientos, personajes que iban en el avión y se caían en el avión en el que iban, justo cuando se habían peleado con el gobierno, pero no había una visión de conjunto, un relato que diera cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Entre otras razones porque todavía no acababa de pasar lo que estaba sucediendo y, como dice Enrique, todavía no termina de suceder lo que está pasando, ¿no? Las cosas se están aún acomodando. Pero también veíamos al mismo tiempo lo que estaba sucediendo en Guerrero, ¿no? Prácticamente levantamientos populares en algunas regiones como Ayutla y Tecuanapa, enfrentamientos o choques, si no armados, sí a punto de que lo fueran como tales, entre población civil y soldados, y la emergencia en otros estados de la República de grupos que se reclamaban de la autodefensa. Veracruz, Yucatán,
Quintana Roo, hasta en el Distrito Federal de repente aparecían ahí en el Ajusco grupos que se presentaban como guardias armadas que estaban enfrentando el problema de la delincuencia. Curiosamente, todo esto sucedía en un momento en el que el gobierno federal había decretado que la mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad pública era no hablar de ella, ¿no? Si habíamos tenido 6 años de Felipe Calderón tratando el problema de la inseguridad mañana, tarde y noche, con Peña la política fue la de tratar de hacer desaparecer los conflictos de la arena pública. Desgraciadamente para él, pues lo sacaba por la puerta y se le metían por la ventana, ¿no? Hace precisamente un año se presentó al Club de los Amos del Universo, ¿no? El foro de Davos, al que ya no tuvo forma de ir este año por la tragedia de Ayotzinapa, y ahí fue a vender todas las reformas estructurales que había hecho, el paquete de 11 grandes transformaciones que iban a poner a México en el camino de ser parte del primer mundo, etcétera, etcétera, así como sucedió con el Tratado de Libre Comercio hace 20 años, ¿no? Y lo que le dijeron esos amos del universo es, y la inseguridad pública, y las autodefensas, o sea, el problema se le metía. Entonces este libro buscó, o lo que busca es tratar de explicar qué es lo que está sucediendo, construir un relato y tratar de enmarcar ese relato en una visión más general de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 20 años. No, hablando entonces de manera destacada de Guerrero y de Michoacán, pero yéndonos a los antecedentes de lo que significó el levantamiento zapatista de 1994, lo que han significado las juntas de buen gobierno, pero también experiencias como las que se protagonizaron a partir del estado de Morelos, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que desde mi punto de vista es el último gran esfuerzo por darle al problema de la inseguridad pública una salida civil, pacífica, a la que el gobierno respondió haciendo foros, pero tratando de no resolver nada, cancelando finalmente esa puerta. Entonces, el libro busca dar un contexto de todo esto, y como decía Enrique, el libro fue publicado originalmente, esta es la 4ª edición ya, por la Brigada para la Libertad, que impulsa el escritor Paco Ignacio Taibo. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la obra de Paco, pero ya saben que Paco, además de historiador, etcétera, es novelista de novelas policíacas. Y él tiene la mala costumbre de que a los personajes que fueron sus amigos o los cae mal, pues los mete en las novelas como si fueran judiciales, violadores, torturadores, etcétera, etcétera. Entonces me amenazó con que si no terminaba el libro y se lo entregaba, me iba a sacar en la próxima novela, como si fuera amigo de la Barbie o algo así, ¿no? Entonces no tuve más remedio que ponerme. El libro tiene entonces las limitaciones de, como decía, haber sido escrito sobre la marcha, y una serie de piezas de rompecabezas que trataron de ser acomodadas allí, pues ya se han desacomodado porque la situación ha evolucionado y desgraciadamente no tenía una bola de cristal para saber precisamente cuál era el punto al que iban a llegar. Esa es la razón por la que, y la forma en la que el libro fue escrita. Y pudo ser escrita también un poco como lo explicaba Enrique, pues a partir de la información que a lo largo de las relaciones que a lo largo de muchos años he podido ir construyendo con los maestros democráticos, que son actores privilegiados de este proceso, con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, ¿no? Todos esos son fuentes de información que uno no tiene en la prensa de todos los días, ¿no? Más allá de mi trabajo como periodista ya desde hace muchos años. Yo me topé con el fenómeno de las policías comunitarias cuando estaban surgiendo en 1995,
en buena parte porque entre sus promotores originales estaban compañeros de la Unión de Ejidos de la Luz de la Montaña y de la Triple S San Luis Acatlán, que estaban con un problema de inseguridad muy grande y que lo empujaron, y con esos compañeros trabajábamos en este asunto del café al que ha hecho referencia Enrique. Entonces, pues eso le da a uno acceso a una información, son ventanas privilegiadas para asomarse, no digo que sean todas, ¿no? Pero todo eso está tratado de ser plasmado ahí en este libro. Yo creo que para entender en parte la problemática general, que es una problemática muy compleja porque estamos hablando de fenómenos diferenciados, vale la pena comenzar recordando a un personaje clave en esta historia. Una mujer del municipio de Olinalá, en la montaña de Guerrero. Ustedes recordarán que el municipio de Olinalá es este lugar en donde se producen unas artesanías de madera muy hermosas, ¿no? Pero al mismo tiempo un municipio muy pobre, ¿no? Con muchas carencias, muchas necesidades. Y esta mujer de nombre Nestora Salgado, la sexta de una familia de 7 hermanos, una familia a la que, como tantas familias rurales, cayó la desgracia muy pronto. Ella tenía 11 años cuando murió su madre, la familia tuvo que salir adelante como pudo, ¿no? Pues terminó de casarse, o comenzó casándose como tantas otras mujeres en esa región, a los 16 años, ¿no? Pero resultó que ya con 2 hijos, y a los 20 años su marido le dijo: pues yo me voy a Estados Unidos de migrante, ¿vienes o no vienes? Y ella se enfrentó al dilema de qué hacer. Se quedaba cuidando a sus hijos sin ningún ingreso, sin ningún trabajo, sin la educación para hacerlo, o lo acompañaba para probar suerte, ¿no? Y apostar por mandarle recursos a sus hijos que quedarían en manos de sus hermanas. Finalmente apostó por irse al lado de su marido, tomando la terrible decisión de dejar atrás a sus hijos. No creo que haya mujer que quiera tomar una decisión así, pero fue una decisión terrible y ella la tomó y se fue. Durante muchos años ella trabajó en el área del estado de Washington, en la costa oeste. Trabajó cuidando ancianos, cuidando niños, en hostelería, haciendo el aseo de casas, ¿no? Como pudo, consiguiendo ingresos. Por supuesto, siempre estuvo pendiente del desarrollo de sus hijos que había dejado atrás, ¿no? Hasta que finalmente tuvo que tomar una nueva decisión terrible, que fue la de separarse de su marido. Ustedes imagínense en una situación de indocumentada, con una situación de adversidad, en donde es muy difícil que 2 salarios como tal alcancen, pues uno menos, ¿no? Pues ella tuvo que tomar esa decisión para enfrentar al machirrín que le impedía hacer su vida. Y otra vez la señora tomó la decisión que tenía que tomar y siguió adelante con su vida. Hasta que en el año 2000 finalmente logró tener los papeles, primero para trabajar, su tarjeta verde, y después su pasaporte como ciudadana americana. Nestora podía haber vivido, como tantos otros paisanos, el sueño americano en pleno, ¿no? Ya tenía una situación privilegiada, redes de solidaridad, relaciones y papeles para trabajar. Pero lo que hizo fue comenzar a venir, ya con papeles, a ver a los suyos. Y mientras venía a ver a los suyos, se fue encontrando con una situación cada vez más difícil y cada vez más dramática, ¿no? Primero porque comenzó a ver con otros ojos, los ojos que la migración le habían dado, la situación de su propio municipio, de pobreza, de abandono, de falta de infraestructura, ¿no?
Y entonces comenzó a ayudar como pudo, llevando ropa, llevando medicinas, recursos, ¿no? Comprometiéndose más allá de su estricto núcleo familiar con los suyos. Tuvo un accidente muy grave, pero como no tenía seguridad social en México, como ustedes saben, el Seguro Popular sirve tanto, ¿no? Pues se tuvo que regresar a Estados Unidos a curarse. Y bueno, y luego ya curada, se regresó otra vez a México y se enfrentó con una problemática generalizada en toda la montaña de Guerrero y de la Costa Chica, de una enorme inseguridad. Secuestros, robos, extorsiones. Extorsiones no a la gente que tenía dinero, sino a quien tenía el puestito en el mercado, el puesto de hot dogs ahí en la calle para vender en la noche, ¿no? Entonces, junto con otros ciudadanos, comenzó a organizarse y se levantaron. Finalmente, ante el secuestro de un taxista, fue la gota que derramó el vaso, formaron su propia policía y detuvieron a los principales delincuentes. Bueno, fue tanto el éxito que tuvo la primera policía ciudadana en Olinalá, que el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, corrió a Olinalá a tomarse la foto con Nestora. Pues era exitosísima, ¿no? Pues había bajado en 3 meses los índices de delincuencia casi en un 90%. Hasta que Nestora y sus compañeros, pero pues ella era la comandante, ¿no? Además se unieron al proceso general de la policía comunitaria que se estaba desarrollando en la montaña y en la Costa Chica, hasta que en esa circunstancia Nestora pues decidió ir más lejos, ¿no? Y señaló los vínculos que tenía el presidente municipal con el narcotráfico y señaló también muy claramente las relaciones de varios funcionarios del gobierno del estado con el crimen organizado. Y entonces esa heroína del gobernador, ¿verdad?, se convirtió en una secuestradora, ¿no? Se convirtió en una criminal peligrosa que tenía detenidos injustamente a las personas. Hay muchos más detalles que contar, ¿no? Pero a Nestora la detienen. La detiene no solo la policía estatal, la detiene el ejército, la policía federal, y la mandan a un penal de alta peligrosidad en Nayarit, donde sigue hasta la fecha. Porque se ha venido diciendo que ya va a salir, no, ahí sigue, ¿no? Sigue con largos ratos incomunicada, con un problema de salud muy grave, ¿no? Junto a las personas que ella estaba combatiendo, ¿no? Y mientras que muchos de esos criminales pues siguen fuera. Nestora no es el único caso de una policía comunitaria, una mujer, vean esa trayectoria, ¿no?, de migrante a comandanta de la policía de su municipio. Insisto, ella podía haber vivido tranquilamente en el área de Seattle, el sueño americano, tener una vida cómoda, etcétera, etcétera, y no, se regresó a luchar por los suyos y por su comunidad. Pero como ella, hay otros comandantes de la policía comunitaria, ¿no? Gonzalo Molina, Arturo Campos, ¿no? En el caso de Guerrero hay más de 11 comandantes que fueron detenidos a lo largo de 2013. ¿Fueron detenidos? Detenidos y que están en penales de alta seguridad, como si fueran reos peligrosísimos, ¿no? Bueno, esta es una historia. Detrás de esta historia hay muchas otras historias. Todo esto está contado en el libro, pero creo que lo de Nestora expresa muy bien esto que está pasando en muchos otros lugares de nuestro país, ¿no? Una mujer divorciada, luego se volvió a casar, que llega a sus raíces y que enfrenta el problema de la inseguridad junto con sus paisanos, ¿no? Bueno, el hecho de que los ciudadanos en México tengan que defenderse a sí mismos, tengan que ejercer el derecho a la autodefensa, es un hecho que se ha venido generalizando, como decía yo, a partir
de los últimos 8 años, ¿no? Pero siempre ha estado presente en la vida política de nuestro país. Las comunidades campesinas, algunos núcleos urbanos, sobre todo los pueblos indígenas, han tenido que ejercer a lo largo de la historia el derecho a la autodefensa para enfrentarse a los pistoleros de los caciques y los terratenientes, para enfrentarse en otras ocasiones al ejército, desde cosas tan sencillas como el famoso rifle sanitario que con el pretexto de combatir a la fiebre aftosa acabó con el ganado en amplias zonas del país, para enfrentarse a los mismos policías y a los delincuentes. Hay una larga historia en nuestro país de luchas de autodefensa. Ustedes en Morelos tienen, entre otros muchos ejemplos, ¿verdad? El ejemplo de Rubén Jaramillo, sin ir más lejos, ¿no? Que tan pronto se trepaba a la montaña, a la sierra, como se bajaba de ella, formaba un partido político, participaba en elecciones, organizaba la producción en el ingenio y luego se tenía que volver a trepar nuevamente a la sierra, ¿no? No es exclusiva, pero la lógica de Jaramillo es una lógica en muchos sentidos y en muchos momentos enmarcada en una estrategia de autodefensa. Entonces estas expresiones de autodefensa han estado presentes en nuestro país. El surgimiento, la emergencia del Partido de los Pobres y su brigada de ajusticiamiento campesino en el estado de Guerrero está ligado a la lucha por la autodefensa. Si ustedes ven la historia de Guerrero a lo largo de la década de los 60, la lucha en contra del gobierno de Caballero Aburto, de la universidad, etcétera, etcétera, es una historia de masacres continuas. En el 60 en Chilpancingo, en el 62 en Iguala, en el 67 con los copreros, en el 67 también en Atoyac, con Lucio, ¿no? Que fue expresada con proyectos distintos. Durante todos los 60, toda la primera mitad de los 60 hay todo un despliegue de luchas cívicas, ¿no? Encabezadas por el profesor Genaro Vázquez, que terminan con su encarcelamiento y después con su huida de la cárcel y la formación de un núcleo político-militar, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y más allá, más al ladito, en Atoyac, Lucio Cabañas, con una lógica original de autodefensa, que después va escalando. Pero lo mismo sucede en el estado de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando ustedes recurren a las primeras entrevistas que se le hicieron al subcomandante Marcos, ¿no? A los pocos días del conflicto, ya que estaba dando entrevistas, él explica con mucha claridad cómo el EZ surge originalmente como una fuerza de autodefensa, en donde los indígenas construyen un aparato armado para defenderse de los ataques de los caciques, de los finqueros, como se les llama en Chiapas, ¿no? Y cómo después, ante hechos como la reforma o la contrarreforma agraria de 1991-92 y ya luego el TLC, pues ante la falta de perspectivas, esa expresión de autodefensa se convierte en otra cosa, lo que fue el levantamiento. Es decir, cuando estamos hablando de autodefensa, estamos hablando de una larga tradición dentro de nuestro país, muy arraigada, que en la época, en los últimos años, se expresa sobre todo como la acción de grupos indígenas, campesinos, etcétera, etcétera, para enfrentar los problemas de la represión. El EZ sigue su experiencia de tal manera que a través de lo que son las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos, se hace cargo no solamente de defender el orden público de los territorios en los que está implantado y trabaja, sino también de ejercer justicia, ¿no? Eso hacen las juntas de buen gobierno, ¿no? Resuelven problemas al seno de las comunidades, problemas de tierra, problemas de justicia en el sentido más amplio del término, al margen de
judicatura, al margen de la legislación estatal, por una vía paralela. Una de las consecuencias inmediatas del levantamiento zapatista en el 94 fue la irrupción de un gran movimiento indígena nacional, ¿no? El movimiento indígena ya existía desde antes, no es una invención del zapatismo, ¿no? En 1992 la lucha en contra de los 500 años fue un momento destacado de movilizaciones. En Guerrero acabó siendo muy importante esa lucha, ¿no? El movimiento por los 500 años tuvo allí uno de sus baluartes centrales. Pero el zapatismo le dio un impulso enorme a esa lucha, la visibilizó nacionalmente, le dio un punto de convergencia y de encuentro y le permitió avanzar en construir una propuesta programática que se materializa de entrada en los famosos acuerdos de San Andrés. Acuerdos que tienen como eje central el reconocimiento de los pueblos indios como tal, ¿no? Y de su derecho, al ser pueblos, al ejercicio de la libre determinación y de la autonomía como parte de este derecho a la libre determinación. De tal manera que en todo el país hay un boom de procesos, no solamente de debate alrededor de las leyes, de lo que deben ser, sino también de recuperación de la identidad indígena. Los pueblos indígenas se reconstruyen, se van reconstruyendo en un proceso como pueblos, y al reconstruirse como pueblos van recuperando y reinventando al mismo tiempo, porque es un proceso paralelo, sus tradiciones, ¿no? Reinventar la tradición suena un término contradictorio, pero es un término que aparece muy claro, por ejemplo, en la filosofía de Gandhi, en fin, pero está también en la vida diaria de los pueblos indios. Y como parte de este proceso de recuperación de las tradiciones, está también el desarrollo y el impulso a policías comunitarias, ¿no? Y el ejercicio de la justicia de otra manera, ¿no? El famoso derecho consuetudinario o si se quiere entrar al debate, los usos y costumbres o sistemas normativos, como ustedes le quieran llamar. Eso es motivo de otra charla finalmente. Pero hay un proceso de recuperación prácticamente en todo el país, ¿no? Y de debate y de animación, a veces más, a veces menos, a veces avanza un... Y en ese contexto es muy importante lo que se comienza a vivir en Guerrero. Ya decíamos, en Guerrero hay una lucha indígena muy significativa alrededor del movimiento de los 500 años, de la lucha en la construcción de una presa, movilizaciones, etcétera, etcétera. Pero también comienza a haber, sobre todo en la región de la montaña, un grave problema de inseguridad pública. Entonces, ¿saben? Si en algún lugar de México hay problemas de carreteras y de transporte, ese es en la montaña de Guerrero, ¿no? Es una situación desoladora la que existe. Y ahí comienzan a perpetrarse todo tipo de asaltos, violaciones a mujeres, acosos, asaltos incluso a las organizaciones productivas como las que venía platicando en su momento, la Unión de Ejidos Luz de la Montaña, que dicen, oigan, aquí hay que poner un alto a esta situación. Entonces las comunidades, impulsadas por estas organizaciones, por el movimiento que viene de los 500 años, por un conjunto de religiosos progresistas, ¿no? De gente inspirada en la teología de la liberación, pero también por la herencia de lo que había sido la lucha de Genaro Vázquez y la lucha cívica, ¿no? Van realizando un proceso asambleario, ¿no? Que lleva a la conformación de una policía comunitaria. Una policía que tiene una relación muy compleja, ¿no? Establece un pulso con el gobierno estatal, ¿no? Porque el gobierno primero no los quiere reconocer, después acepta reconocerlos, luego no. Es una pelea permanente lo de esta policía comunitaria. Y una policía comunitaria que además se enfrenta a un hecho muy significativo, y es que ellos con eficacia detienen a los delincuentes, ¿no? Que han
robado o abusado, etcétera, etcétera, los entregan a la policía y tan pronto como los entregan, los delincuentes salen por la otra puerta. Entonces esas comunidades lo que dicen es, oigan, no, vamos a ejercer nosotros nuestra propia justicia. Y al lado de la policía comunitaria construyen este nuevo sistema de justicia que se llama la CRAC, ¿no? Son el conjunto de las asambleas comunitarias reunidas, que son las que acaban definiendo qué tipo de sanciones hay. Y hay todo un debate y un proceso de negociación y elaboración muy interesante de cuál es la justicia que se tiene que ejercer. Si de lo que se trata es de castigar o de lo que se trata es de reeducar. Si de lo que se trata es de causar un daño para disuadir a los demás de que lo cometan, o por el contrario, de lo que se trata es de buscar reinsertar a quienes cometen los delitos al desarrollo social. Entonces, esto es un motivo de debates, de discusión, pero en el camino las comunidades echan a andar, ¿no? Sus propias cárceles, sus sistemas de reeducación, que por supuesto comienzan a ser tildados como de salvajes, ¿no? Porque parte de la reeducación es el trabajo, ¿no? Entonces dicen, no, son esclavos, ¿no? Bueno, las comunidades tienen que alimentarlos, ¿no? Entonces ahí hay un proceso muy interesante, como les decía, con muchos choques con el gobierno estatal, ¿no? Y un proceso que se va consolidando. Y hay un proceso de expansión y de consolidación de la policía comunitaria, a veces silencioso, a veces abierto. Pero mientras tanto comienzan a haber problemas en todo el país, ¿no? El estado de Chihuahua, con Felipe Calderón, se convierte en lo que se llamó el epicentro del dolor, ¿no? En Ciudad Juárez se cometen todo tipo de barbaridades, ¿no? Y de atropellos, ¿no? Y entonces se dan casos como el de una comunidad de mormones, ¿no? Una comunidad de base religiosa, una disidencia mormona conocida como los levarones, ¿no? Que se dedican, una vez que uno de sus gentes es secuestrada, ¿no? Se organizan como policías y se organizan para tener el control territorial de toda su región, y además presionan al gobernador, ¿no? Para exigirle que se presente con vida a su pariente, miembro de su congregación que fue secuestrado, y lo logran, ¿no? Y luego llegan y los atacan y los matan. Bueno, la misma comunidad levarona ahora, silenciosa, pero sigue teniendo un proceso de autodefensa organizada muy, muy, muy eficaz, ¿no? O se dan casos como en Tamaulipas, ¿no? El de un personaje conocido como Don Alejo, ¿no? Un empresario maderero que había puesto un rancho, no es que fuera un gran millonario, tenía algunos recursos y algunas propiedades, ¿no? Pero los cárteles comienzan a extorsionarlo, hasta que un día le dicen, ¿sabes qué? Te vas, porque ya nos vamos a quedar con tu rancho. Entonces, Don Alejo, que era muy buen tirador, tenía muchas armas de caza, le dice a sus trabajadores que se vayan. Él se atrinchera en su casa con sus rifles en distintas posiciones, y cuando al día siguiente vienen los miembros del cártel a sacarlos, se enfrenta con ellos a balazos, ¿no? Mata a varios de ellos hasta que finalmente le lanzan una granada. Bueno, aquí estamos hablando de una acción individual, no de una organización colectiva. Pero comienzan a pasar todas estas cosas a lo largo y a lo ancho del país. De unas nos enteramos, otras prácticamente ni nos enteramos, ¿no? Pero esto es un fenómeno que se va generalizando por todo el país, ¿no? Simultáneamente, en esta famosa guerra contra las drogas, de Felipe Calderón, una de las consecuencias inmediatas de la guerra contra las drogas es que el narcotráfico creció mucho más, ¿no? Esto es motivo para otra plática, pero yo les diría, el 10% de la economía mexicana está ligada a actividades criminales, el 10%. De ese 10%, el 45% está ligada a los negocios de narcotráfico.
e implica entre 50 y 65 mil millones de dólares, ¿no? Lo demás, estamos hablando de piratería, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de secuestros, ¿no? Pero imagínense lo que eso significa en este país, lo que se puede hacer con ese dinero en términos de cooptar políticos, policías, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que ese dinero además tiene una serie de canales de lavado a través de empresas y de empresarios limpios y honestos, ¿no? Que mantienen funcionando nuestra economía de manera relevante. Bienes raíces, hotelería, constructoras, estamos llenos de malls y de grandes edificios que no se ocupan, y ¿no? Ahí está todo este boom del ladrillo estrechamente asociado con ese dinero, ¿no? Y no estoy inventando, bueno, pues ahí están las denuncias en contra de bancos como HSBC, ¿no? Que en Estados Unidos tienen multas millonarias, y en México los castigan con el pétalo de una rosa, ¿no? Hay aquí, ¿no? Y bueno, en toda esta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues estoy diciendo una perogrullada, pero pudieron haber caído muchos capos, jefes del narco, etcétera, etcétera. Pero ¿qué negocio se tocó? ¿No? Muerto el capo, o caído el capo, el negocio sigue, ¿no? Es un negocio impresionante, ¿no? Y es un negocio que tiene que ver con varias actividades. Por un lado, con la producción, ¿no? Por irnos a Guerrero, por ejemplo. México es hoy el tercer país productor de amapola en el mundo. Después, Afganistán, Myanmar y México. Y de esa producción, el estado de Guerrero produce el 60% de una amapola de la que se refina después heroína, morfina, todas las distintas variedades de extraordinaria calidad, ¿no? México es también un lugar de paso clave de cocaína, de llegada desde los países de Sudamérica. Los más de 260 kilómetros, por ejemplo, de la costa de Michoacán, son lugares claves por los que llegan las lanchas rápidas, las avionetas, etcétera, etcétera, para dejar ahí la mercancía y luego trasladarla por la sierra y por los otros recursos. Es también un lugar, uno de los primeros lugares en el mundo productores de drogas químicas, cristal, etcétera, etcétera, cuyos precursores llegan de Asia al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán o de Manzanillo, y de ahí se van a las distintas cocinas y luego pues, a nuestros antros o a los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una economía criminal en forma que ha sido capaz de capturar políticos, como hemos visto con toda claridad en el estado de Guerrero últimamente, ¿no? Un dato conservador es que casi el 70% de los alcaldes de los 81 municipios en Guerrero están ligados al narcotráfico, y la mayoría de los principales políticos, ¿no? El jefe de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados de Guerrero ha sido señalado como jefe del cártel de los Ardillos. Él dice que me investiguen, ¿no? El que era hasta hace muy poco presidente del PRD en el estado fue señalado ni más ni menos que por la tuta como el responsable de la mayoría de las cocinas de drogas sintéticas. Él dijo que me investiguen, ¿no? O sea, abarca es una cosita chiquita, una piecita de esa maquinaria. Pero lo mismo sucedió en lugares como Michoacán. O sea, vivimos más en muchos lugares de nuestro país muy claramente una situación de un narcoestado. No estamos exagerando, porque todas esas actividades requieren de la protección de las policías, del ejército, de la marina, que dicen combatirlas, ¿no? Pero bueno, ahí hay un mercado más o menos ordenado, peleas, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso específico de Guerrero, ahora vamos a Michoacán, en el caso específico de Guerrero, 5 de las 7 regiones del estado, ahora ya acaban de hacer una nueva región, ¿verdad? La región Sierra, ¿no? Hace 2 semanas, ¿no? Bueno,
estaban en manos del cártel de los Beltrán Leiva. Cuando los Beltrán Leiva caen, ¿no? Se pulverizan los distintos cárteles, ¿no? Hay entre 20 y 25 cárteles y células ahora, algunos con nombres como los Hijos de Luzbel, Guerreros Unidos, los Rojos, todos esos, la Barrenadora, todos estos que ustedes han oído hablar, que tienen además ramificaciones hasta el estado de Morelos, ¿no? Son una misma área desde el punto de vista estratégica, ¿no? Y una de las cosas que suceden con la implosión entonces de estos cárteles es que se van a refugiar a las zonas más pobres del estado para seguir ahí extorsionando y obteniendo sus rentas en contra de la gente más pobre. De tal manera que las experiencias de la policía comunitaria que se habían mantenido, digamos, en un nivel de crecimiento relativamente lento, que apostaban a la consolidación y sobre todo a la operación en las zonas indígenas, terminaron por comenzar a expandirse aceleradamente a la situación de inseguridad generalizada que vivían, ¿no? Y hay un debate muy fuerte dentro de la misma Crack PC en torno a qué tan rápido crecer, si crecer hacia zonas que no son indígenas o no, ¿no? Hay unos que dicen que sí hay que hacerlo, hay otros que no. En el camino la Crack PC consigue una legislación que le da legalidad a su actuación, y también hay debates internos sobre si la CRAC, además de ver los problemas de seguridad y de justicia, debe emprender la lucha por mayores recursos, por carreteras, por servicios, etcétera, etcétera. El núcleo principal dice que no, otros dicen que sí, y este es el núcleo del que surge lo que Enrique nos señalaba hace un momento, que conocemos como la UPOEG, ¿no? La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, dirigidas por Bruno Plácido, ¿no? Que tiene su epicentro sobre todo en Tecoanapa, Ayutla, pero que después se va expandiendo a otras regiones. Y simultáneamente en el estado de Guerrero, pues el gobernador Ángel Aguirre comienza a meter la mano en las policías comunitarias, ¿no? Y acaba apoyando a una fracción, ¿no? De una gente más ligada, digamos, a actividades policiales que de justicia, y más apoyada en las comunidades afrodescendientes que en las comunidades indígenas, ¿no? Y acaban entonces fracturando a la Crack PC. Esta es la fracción a la que Enrique también hacía referencia hace un momento. De todas maneras, ahí sigue el proceso, ¿no? Las comunidades discuten, en el fondo hay toda una reflexión autocrítica de hasta dónde se separaron del movimiento de bases y comenzaron a participar más como dirigentes que como comunidades, ¿no? Y simultáneamente entonces en Michoacán comienzan a aparecer expresiones de autodefensa. O sea, las más vistosas, ¿no? Y las más escandalosas al mismo tiempo son las famosas autodefensas de Palcatepec y Buenavista Comatlán, ¿no? Que surgen en 2013 y que comienzan a combatir a los caballeros templarios. Pero ojo, por lo menos 5 años antes, 6 años antes, hay un proceso de autoorganización de las comunidades indígenas en Michoacán, en la lógica de la autodefensa para esa vía. Por ejemplo, en la comunidad de Nurío, donde estaba un personaje que ya murió trágicamente, el Tata Juan Chávez, seguramente ustedes habrán oído hablar de él. Bueno, ahí se forman una de las primeras policías comunitarias en Nurío. Y un año después, en 2009, esta es la región purépecha, ¿no? Asociada a este proceso de reindianización del que hablábamos, que se desarrolla en el 95. Bueno, pero en la costa de Jalisco, en la costa de Michoacán, pegada con Colima y Jalisco, ¿no? en esa parte, se desarrolla una experiencia fundamental en todo este proceso de autodefensa. El proceso
de la comunidad de Ostula, de Santa María de Ostula, que está enfrentando a los templarios, asociados los templarios con pequeños productores, pequeños productores, entre comillas, que les han venido quitando las tierras, ¿no? Y que los lleva a que en 2009, en el marco de la recuperación de sus luchas por la tierra, junto con el resto del Congreso Nacional Indígena, emitan un manifiesto, el famoso Manifiesto de Ostula, que es un manifiesto que en aquel entonces, cuando salió, mucha gente dijo, pues, ¿qué es esta locura? Es un manifiesto que reivindica el derecho a la autodefensa, así lo dice, con todas sus palabras, en el 2009. No, pues ahí estaba lo que iba a venir después, ¿no? Ahí estaba esa semilla de lo que después creció como un horizonte del conjunto del movimiento indígena, porque esto se extendió a Jalisco, se extendió a Veracruz, se extendió a Campeche, se extendió a muchos otros lugares. Ese manifiesto de Ostula, yo me atrevería a decir que es el equivalente a lo que fue un plan de Ayala, es un manifiesto político que está anunciando el horizonte de lucha de los pueblos indios en la defensa de sus territorios de largo aliento. Es un manifiesto realmente muy importante. Y después, este proceso de autoorganización se expresa también en la comunidad de Cherán, pero hay por lo menos alrededor de 21, 22 comunidades indígenas de 4 etnias distintas en el estado de Michoacán, que se autoorganizaron mucho antes que las autodefensas. Y luego está esta historia de las autodefensas, ¿no? Que es una historia complicadísima, interesantísima, ¿no? Que tiene su epicentro en el municipio de Tepalcatepec, Buenavista de Tomatlán, y que tiene como telón de fondo, lo diría muy rápidamente para ya no dormirlos, ¿no? El proceso de implantación de los caballeros templarios en Michoacán, ¿no? Ustedes saben, Michoacán es un estado clave para la producción de drogas, ¿no? La sierra de Cualcomán, ¿no? Si ustedes lo ven desde Google Map, ¿no? Van a encontrar un montón de caminitos trazados en esa sierra que es árida. ¿A dónde llevan esa sierra? ¿A dónde llevan esos caminitos? Bueno, pues ahí se produce amapola y se produce una de las mejores marihuanas de México, junto con la de Guerrero, ¿verdad? La famosa Golden de Acapulco. Bueno, y si van a Cualcomán, en la sierra, van a encontrar tubos de plástico negros, ¿no? Por toda la sierra, ¿no? Y terrenos cercados para proteger las siembras de estupefacientes del ganado y de todo lo demás. O sea, entonces es un lugar. Hay una larga tradición de producción de drogas ahí. No voy a hacerles la historia larga. Hay una disputa por el mercado muy fuerte. Eso se acabó convirtiendo en un terreno de control de los Zetas, ¿no? Y para enfrentar a los Zetas surgió un grupo que originalmente se reivindicaba como justiciero, ¿no? Que fue la famosa familia, ¿no? Y después vendrían los caballeros templarios. Los caballeros templarios son una estructura, yo diría, apasionante, ¿no? Son como una especie de personaje de 4 patas, ¿no? Porque por un lado tienen el conjunto de actividades productivas a las que se dedican, incluyendo de manera destacada el mundo de las drogas, pero no solamente eso, exportaban mineral de hierro a China, importaban llantas de Corea del Sur que luego distribuían para que los permisionarios los utilizaban, importaban de China ropa de marca sin etiqueta que luego etiquetaban en el Bajío para que la compráramos en Tepito como Guess, etcétera, etcétera. Tenían el control, por supuesto, de cantinas, prostíbulos, etcétera, etcétera, etcétera. Una ramificación, ¿no? Un imperio económico que les permitía tener un ejército de 10,000 personas armadas, 10,000, y una nómina de alrededor de 40,000 personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando casi tanto como la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Tenían en nómina generales, bueno, por supuesto, todo tipo de políticos, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos
la pata económica, tenemos la pata militar, ¿no? Tenemos por otro lado la pata política, ¿no? Alcaldes, hijos de gobernadores, secretarios de gobierno, gobernadores interinos, etcétera, etcétera, que eran más eficaces para la recaudación que Lolita, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda. El diezmo era parejo para todos y no había forma de evadir esa recaudación, que comenzó a extenderse también lo mismo a los dueños de las granjas de limones que a los humildes jornaleros que trabajaban allí. Todos tenían que caerse con su impuesto para la protección, ¿no? Entonces, ese tercer aparato político, pero también un aparato religioso y toda una ideología religiosa, en donde, construida originalmente por Nazario Moreno, ¿no? Alias El Chayo, ¿no? A partir de una combinación de manuales de autoayuda, evangelismo de derecha estadounidense, ¿no? Y resabios del catolicismo cristero de la región de Tierra Caliente, Michoacán. Hay una mezcla muy impresionante. Bueno, tanto era así que a sus principales cuadros los llevaban para oír a los predicadores, tenían su código de conducta formalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se da la ruptura al seno de la familia y surgen los caballeros templarios, ellos recuperan esta imagen de estos frailes guerreros, ¿no? De las cruzadas del siglo XII, ¿no? Que protegían a los peregrinos en su camino hacia la Meca, y que se convirtieron en un cuerpo religioso de una enorme fortaleza. Bueno, ellos tenían el culto. Ustedes habrán visto probablemente algunas de las entrevistas con Latuta, sobre todo las primeras, donde está sentado y de un lado tiene una cruz templaria, del otro lado tiene una imagen del Che Guevara, ¿no? Y está hablando y tirando, hay rollo, hay todo una... Y tienen un sistema de reclutamiento interesantísimo, en donde reclutan a sus sicarios y a sus integrantes de los grupos de alcohólicos anónimos y de las clínicas de rehabilitación, y ellos mismos fundan clínicas de rehabilitación e impiden a sus cuadros que inhalen o que tomen cristal, etcétera, etcétera. Todo eso se les sale de control finalmente, ¿no? Pero estamos hablando de una maquinaria impresionante, una maquinaria que comienza a chocar también de manera muy importante cuando comienzan a cobrarle impuestos a los marihuaneros, que tenían una larga tradición de sembrar y de exportar, etcétera, etcétera, que estaban enclavados en Tepalcatepec, ¿no? El famoso abuelo, ¿no? Ustedes habrán oído hablar, venía de esa tradición, ¿no? Y es así entonces como en ese contexto comienza a surgir de la convergencia de grandes agricultores, algunos cuadros políticos, pero también de gente muy humilde, la necesidad de defenderse de este cártel, ¿no? Que los exprimía, que abusaba de sus hijas, que se llevaba a sus mujeres con la mayor impunidad, y surge el levantamiento de Tepalcatepec, ¿no? Al mismo tiempo Tepalcatepec y Buenavista en febrero de 2013, en donde muy presumiblemente en el primer momento participan también elementos del ejército mexicano, dando adiestramiento, formación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay testimonios por todos lados que dan cuenta de eso. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando se echó a andar la bola, como en la Revolución Mexicana? Bueno, pues que se convirtió en la bola, ¿no? Y por un lado permitió que expresiones como las policías comunitarias de la costa de Michoacán tuvieran una cobertura, ¿no? En otros lugares permitió procesos comunitarios para defenderse de los cárteles, y en otros son intereses empresariales mezclados y todo eso, ¿no?
Y esto crece y crece y crece y se convierte en un elemento inmanejable, ¿no? En donde hay evidentemente, además de participación de militares, participación de otros cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? En el 2014, después de que regañan a Peña Nieto en Davos, pues llega ahí a tratar de poner orden, manda al virrey Alfredo Castillo, ¿no? A tratar de poner orden, vienen todo el proceso de pactos, etcétera, etcétera. Hay que entender, me parece, que estamos, salvo con excepción del proceso de la purépecha y de otra vez de las zonas indígenas y de la costa, estamos hablando de fenómenos que no tienen un contenido ideológico detrás, ¿no? Ni una formación en muchos casos. Y hay una diferencia muy importante entre las policías comunitarias y las autodefensas. ¿Quién es policía comunitaria? Es algo que decide la asamblea y es algo al que el policía comunitario tiene que rendirle cuentas a esa asamblea. Hay un organismo de control y de sujeción. El autodefensa no. El autodefensa se nombra a sí mismo como autodefensa, ¿no? Establece, ¿no?, un código y echa a caminar su proceso en nombre de la justicia, lo que se quiera, pero no tiene nadie que lo controle formalmente, ¿no? Entonces esto permite que todo tipo de intereses se mezclen, ¿no? Y el resultado final de esos intereses es incierto, pero en el caso de las comunidades indígenas hay un control, ¿no? Un control muy serio, que tiene una historia detrás, que tiene posibilidades de rectificación, etcétera, etcétera. Esto creo que es muy importante para entender esta dinámica. Finalmente, en el caso de Michoacán, ustedes saben, se firma un acuerdo, una parte de las autodefensas se integran a una policía rural, ¿no? Entre ellas conocidos narcotraficantes como el grupo de los Viagras, ¿no? Y el gobierno pues se mete a la cárcel a Hipólito, luego lo suelta. Hipólito es uno de los fundadores, ¿no?, de las autodefensas ahí en Buenavista, Tomatlán, ¿no? Y después los pone a pelear unos contra otros. Si quieren, después podemos profundizar más en esta historia, ¿no? Pero uno se hace una pregunta aquí. ¿Se ha desmantelado este imperio que habían logrado construir los templarios con la estrategia gubernamental? Y creo que la respuesta es parcialmente sí. O sea, los templarios siguen actuando en las comunidades de la purépecha y hostigando a comunidades y en núcleos aislados, pero bueno, no tienen esa estructura que tenían desde donde el gobernador, secretario de gobierno, jefe de la policía, etcétera, etcétera, esa maquinaria ya no existe, ¿no? Pero la pregunta ¿es más seguro Michoacán ahora? La respuesta es no, porque la estrategia gubernamental, una de las cosas que hizo fue impedir que la gente organizada, que es quien podía tener el control de los procesos de seguridad, se siguiera haciendo cargo de ellas, ¿no? Abortó ese proceso, lo limitó, y a quien se quiso salir del Huacal, pues los acabó metiendo a la cárcel. Lo que hizo fue, como una hidra, ¿verdad? Cortó la cabeza de la hidra, pero pues comenzaron a surgir hidras por todos lados, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación está metido hoy hasta las manitas allí, los Zetas están recuperándose. O sea, ese mundo de las drogas, el gobierno no buscó resolver ese problema, ¿no? Simple y sencillamente decapitar a un grupo y dejarlo allí para darle ese negocio al grupo Atlacomulco. O sea, el puerto de Lázaro Cárdenas es estratégico desde el punto de vista político y económico en este país. Es el puerto más importante en México, más importante ya que Veracruz. Y ustedes saben que la base industrial de los Estados Unidos está sobre todo ubicada en la costa este, pero el polo comercial más dinámico, más activo está en la costa oeste.
para pasar las mercancías de un lado a otro y la materia prima del otro lado para la costa oeste, tienen que atravesar las montañas rocallosas. Entonces no lo pueden hacer en tren, es muy caro el transporte terrestre y muy lento, y para eso habían estado utilizando el canal de Panamá, pero el canal de Panamá está saturado. Bueno, hoy utilizan el puerto de Lázaro Cárdenas y el ferrocarril, el Kansas City, ¿no?, que va desde allí, desde Lázaro Cárdenas hasta, del lado derecho, hasta la costa del Atlántico en Laredo y Brownsville del otro lado para pasar, ¿no? Y entonces ahí está ese tráfico de mercancías que pasa además por lo que es el principal polo de desarrollo manufacturero hoy en México, que es el Bajío, donde está la industria aeroespacial, etc. Entonces, bueno, pues a ellos les interesa controlar eso, y eso es lo que están controlando finalmente con esta empresa. Todo este fenómeno estaba expresándose, desarrollándose. Había todo un debate sobre una iniciativa para buscar acuerpar al conjunto de las autodefensas. Ahí estaba el padre Solalinde, ahí estaba el mismo obispo Vera, había un conjunto de actores empujando ese asunto, cuando el 26 de septiembre se vino la tragedia de Ayotzinapa. Y entonces el mapa cambió, ¿no? O sea, por un lado, todo eso que aparecía con claridad alrededor del mundo de las policías comunitarias, las autodefensas, pues se presentó con toda su nitidez, ¿no? Esta vinculación que existe entre la clase política, el crimen organizado y las policías de nuestro país, fue una carta de presentación a todo el mundo, ¿no? Eso que estaban ahí, que estaban denunciando los demás, ¿no? Pero en eso es precisamente en el momento en el que estamos, ¿no? Un momento muy incierto, en donde hay un movimiento social que empuja para muchos lados, que llama a que se termine el pacto de impunidad con el que los políticos se cubren las espaldas, ¿no? Que exige al mismo tiempo la liberación de los autodefensas presos. Estamos hablando de que hay más de 360 autodefensas presos en este país. O sea, no es solamente el doctor Mireles o Hipólito o Nestora, son más de 360, ¿no? Los que se la han rifado, los que no tienen nombre, ahí están podridos en una cárcel, son presos políticos, ¿no? de la gente que se ha hecho cargo de su propia defensa. Bueno, eso es lo que quiere contar este libro, con otras historias, con otras visiones, y pues los invito a que lo lean.